Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora sea este video. Mi nombre es Edgar Daniel García Vázquez, y esta vez estaré hablando acerca de las bibliotecas gráficas de Java para la materia de tópicos avanzados de programación. AWT y Swing son dos conjuntos de herramientas de interfaz gráfica de usuario para el lenguaje de programación Java. AWT es el conjunto de herramientas de interfaz gráfica de usuario original proporcionado por Java. Se basa en los componentes de interfaz de usuario nativa del sistema operativo subyacente, lo que significa que utiliza los recursos de la interfaz gráfica disponibles en la plataforma en la que se ejecuta. Aunque proporciona una forma básica de crear interfaces gráficas, tiene algunas limitaciones en términos de apariencia y funcionalidad avanzada. Swing es una biblioteca más avanzada y flexible que se construyó sobre AWT. Proporciona un conjunto más amplio de componentes de interfaz gráfica como botones, cuadros de texto, menús desplegables, paneles, etc. Lo más importante es que Swing es independiente de la plataforma, lo que significa que los componentes Swing tienen una apariencia y comportamiento consistentes en todas las plataformas. Esto se logra a través de la representación de los componentes Swing en lugar de confiar con los componentes nativos del sistema operativo. Hablando un poco más acerca de Swing, algunas de las características claves de Swing son la portabilidad. Los componentes de Swing están diseñados para ser independientes de la plataforma, lo que significa que las aplicaciones Swing se ven y se comportan de manera consistente en diferentes sistemas operativos. Esto es posible porque Swing no utiliza componentes de interfaz de usuario nativos del sistema operativo subyacente, sino que se implementa completamente en Java. Algunas de las características clave de Swing son la portabilidad. Los componentes Swing están diseñados para ser independientes de la plataforma, lo que significa que las aplicaciones Swing se ven y se comportan de manera consistente en diferentes sistemas operativos. Esto solo es posible porque Swing no utiliza los componentes de interfaz de usuario nativos del sistema operativo subyacente, sino que se implementa completamente en Java. Flexibilidad. Swing ofrece una amplia gama de componentes de interfaz de usuario y proporciona una variedad de opciones de personalización para cada componente. Puedes personalizar el aspecto y el comportamiento de los componentes según tus necesidades específicas. Extensibilidad. Swing es altamente extensible, lo que significa que puedes crear tus propios componentes personalizados o extender los componentes existentes para adaptarlos a tus requisitos particulares. Facilidad de uso. Swing proporciona una API de alto nivel que simplifica el desarrollo de interfaces gráficas en Java. Los programadores pueden crear interfaces de usuario complejas y sofisticadas con menos líneas de código en comparación con otras bibliotecas de Java. Por último, el rendimiento. Aunque Swing está escrito en Java, no utiliza los componentes nativos del sistema operativo. Ofrece un rendimiento excelente y fluido en la mayoría de las aplicaciones. Ahora hablaremos un poco de los componentes, empezando por el JTextField. El JTextField es un campo de texto de una sola línea donde los usuarios pueden ingresar y editar texto. Se utiliza comúnmente para capturar la entrada de texto del usuario en formularios y aplicaciones de la entrada de datos. Prosiguiendo con el JLabel. Es un componente que muestra texto o una imagen sin capacidad de edición por parte del usuario. Se utiliza para proporcionar información descriptiva o etiquetar otros componentes en una interfaz de usuario. Proseguimos con el JButton. El JButton es un botón que puede hacer clic para realizar una acción en la aplicación. Se utiliza para activar eventos o realizar acciones cuando el usuario lo presiona. JCheckbox es un componente que permite al usuario seleccionar una o varias opciones de una lista de opciones. Se muestra como una casilla que puede estar marcada o seleccionada o desmarcada no seleccionada. Proseguimos con el JRadioButton. Es similar al JCheckbox, pero se utiliza cuando solo se puede seleccionar una opción de la lista de opciones. Los botones de radio se agrupan lógicamente para que solo uno de ellos pueda estar seleccionado a la vez. Seguimos con el JComboBots. El JComboBots es un componente que proporciona una lista desplegable de elementos donde el usuario puede seleccionar una opción de la lista. Se utiliza cuando hay una lista de opciones, pero no se desea que se ocupen demasiado espacio en la interfaz de usuario. JList es un componente que muestra una lista de elementos donde el usuario puede seleccionar uno o varios elementos. Puede mostrar una lista simple de texto o una lista de elementos personalizados. Y por último, JTextArea. Es un área de texto de varias líneas donde los usuarios pueden ingresar y editar texto. Se utiliza cuando se necesita capturar texto de múltiples líneas, como en editores de texto o áreas de comentarios. Gallardos. ¿Qué son y para qué sirven?
Los layouts en el contexto de las interfaces gráficas de usuario se refieren a la forma en la que se organizan y presentan los componentes dentro de un contenedor en una aplicación. En el caso de Java Swing, los layouts son objetos que determinan la posición y la disposición de los componentes dentro de un contenedor como un JPanel o un JFrame. Los layouts son importantes porque permiten crear interfaces de usuario flexibles y adaptables a diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, así como también a diferentes idiomas y preferencias de los usuarios. Al utilizar layouts puedes controlar cómo se colocan y se redimensionan los componentes de una ventana o panel, asegurando una presentación coherente y adecuada de la interfaz de usuario en diferentes entornos. Algunos de los layouts más comunes en Java Swing incluyen Flow Layout. El Flow Layout coloca los componentes en una sola fila o columna, ajustándolos automáticamente para que quepan dentro del contenedor. Los componentes se colocan uno al lado del otro en el orden en el que se agregaron al contenedor. Border Layout divide el contenedor en 5 regiones: norte, sur, este, oeste y centro. Los componentes se colocan en una de estas regiones y se expanden o contraen automáticamente cuando se redimensiona el contenedor. Grid Layout organiza los componentes en una cuadrícula de filas y columnas, donde cada celda de la cuadrícula puede contener un componente. Todos los componentes tienen el mismo tamaño y se expanden o contraen para ajustarse al tamaño del contenedor. Grid Bag Layout es un layout más flexible y complejo que permite colocar los componentes en una cuadrícula de filas y columnas, pero con más control sobre el tamaño y la posición de cada componente individualmente. Permite especificar restricciones como la alineación y el relleno y la expansión de los componentes. Box Layout coloca los componentes en una sola fila o columna, pero con la posibilidad de alinearlos horizontal o verticalmente. Es útil para crear barreras de herramientas o paneles de botones.